Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Están arropados todavía, ¿verdad? No, No los no. conociera yo. Arropados no. Estoy levantada desde las 5. Así me toca a mí también. Ya esa que ven es como la cuarta taza de café, así que ya ustedes saquen el número. Ok, antes que se me olvide, Alejandra María Díaz. ¿Cómo está? Hola, Lick. ¿Sí? Bien. Fíjese que los muchachos de medición 2 me preguntaron si se podía conectar de nuevo con ellos, porque le tenían una propuesta para ellos recoger las donaciones y entregárselas un solo día. Ah, perfecto. Yo hablé en la mañana con Heidi. Dijo que lo que ellos se ponían de acuerdo, ella va a hacer llegar la parte de ella, ¿verdad? Pero que habían hablado algo así, entonces voy a estar en contacto. Ok, ya le voy a mandar por aquí, por el chat, le voy a mandar la invitación de la reunión de hoy. A la 1, si tiene chance. Sí, me parece bien. Muchas gracias, Lick. A usted, antes que se me fuera a olvidar, porque usted ya me conoce. A ver. Listo. Ok. Bueno, buenos días. ¿Cómo vamos, muchachos? Ya ahora ya no me quieren encender la cámara. No sé si por ojera, no sé si por desprecio, por enojo, por... Es que estoy comiendo y no quiero que me miren comer. Ya no sé si es por negación o qué. Pero vamos a ver, los quiero ver un ratito. ¿Cómo vamos? Estamos en la ruta del trabajo. Óigame, ya solo nos quedan 2 semanas. 2 semanas y ya no vuelven a saber de mí. De aquí a un mes, digo yo. Ok. La primera parte de la clase quiero dedicarla a resolver dudas. ¿Cómo vamos hasta acá? Lick, una pregunta, bueno, parece ya más claro ahora, ¿va? Con algunos comentarios que hemos tenido en el grupo, pero algunos estamos confundidos que creíamos que el TAT íbamos a hacer un cacique por cada lámina. No, no, Pero no. es un cacique por todas las láminas, ¿va? Así es. Por Es todas un, las láminas, ¿va? es Sí, un así es. cacique por prueba. Es como que usted hubiera hecho un cacique por tarjeta de vender. No es. Sí, exacto, sí. Oh, correcto. ¿Entiende? Sí, Vamos. sí, Lick, ya. Un solo cacique. Aquí hay un punto importante. Tenemos 4 caciques. Cacique de colores, cacique de vender, cacique de macover y cacique de teatro. Y posteriormente ya va a ser mucho más fácil cuando ustedes lo integren tener un cacique general. ¿Sí? Que eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien tiene ya todos sus caciques listos? ¿Los 4? Yo no, acabo de llegar. Jamie, ¿cómo está? ¿Ya los tienen Bien. listos? No, todavía no, porque tenía una pregunta. Okay. Por ejemplo, en el de colores, yo voy a llenar mi cacique del test de colores con la primera aplicación, porque fueron diferentes en las 2 aplicaciones de colores. Ambos. Con ambos. Con Ok. ambos.
Sí. No vamos a tener dos caciques distintos. Es un mismo cacique, pero con resultados de ambos valores. Ah, ok. ¿Se entendió? Igual que con el DFH, ¿verdad? Igual con el DFH. Hay dos dibujos, entonces hay varios también diferentes. Ok. Exactamente. Y Exactamente. en el, bueno, Raquel creo que tiene la misma pregunta que le iba a hacer, que A pregunte ver. ella. Dale, bájale. A ver. Pregunte. Ok, tenemos aquí la cuestión de que estábamos, puedo llegar a decir hasta sobreanalizando lo que es las figuras del DFH Ujú. y habíamos puesto a pensar de si la figura masculina, todos los indicadores de contenido son aplicables para la persona o solo los indicadores estructurales. Acuérdense de que nosotros vamos, bueno, eso es lo que vamos a ver hoy en el informe integrado, porque hoy ya que tienen, como yo les decía, realmente que vamos avanzando con insumos para que al final nada más lo que les quede es la redacción del informe. Entonces, va a tener en su cacique que hay muchas cosas que no aplican, ¿sí? Como por ejemplo, pueden encontrarse incongruencias entre que un cacique dice que es tímido y otro que es extrovertido. ¿Ya les pasó? ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y por eso después de tener ya los 4 caciques, vamos a tener un cacique general. ¿Para qué? Porque vamos a ir, así como les enseñé con el MMPI 2, vamos a ir ya sea corroborando o descartando. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana casualmente estábamos viendo eso de MMPI 2 también con la clase de medición 3 hoy en la mañana. Y ellos me preguntaban, Nick, pero ¿y cómo sé si realmente la persona es así? Bueno, es bien sencillo. Debemos de generar un proceso. Primero, ustedes recuerdan, para los que ya llevaron medición 3 y llevaron MPI, que hay una interpretación por puntaje por escala. O sea, que tienen más o menos por ahí unas 50, más o menos 50 a 60 posibles interpretaciones por puntajes para las escalas básicas. Ni nos metamos ahorita con escalas de contenido suplementarios. O sea, van a haber muchos valores que coinciden o lo contrario, van a tener muchos valores que son opuestos. Entonces, en caso de que nosotros tengamos esto, cuando tengamos ya el cacique general, vamos a poner cuántas veces un factor en específico se repite. ¿Sí? ¿Les ha pasado ya de que, por ejemplo, a lo mejor en colores le sale que es inhibido socialmente, en Macover le sale inhibido socialmente, pero en TAT sale extrovertido? Entonces vamos a hacer como un conteo de cuántas veces ocurre esto. ¿Ok? ¿Qué pasa aún así si todavía no nos queda completamente claro? Vamos a nuestro ojo clínico. Ese es como el último filtro. ¿Realmente la persona que yo estoy evaluando es así o no es así? Porque ustedes, de alguna u otra forma, ya han ido conociendo a su evaluado. ¿Cierto? Lo que yo hacía para darle validez a esos indicadores era que revisaba la historia de la entrevista. Exactamente. Porque algunas cosas sí se notaba abiertamente que no aplicaba y otras que creo que deberían de estar a pesar de que en el dibujo no son súper claras o contundentes. No, pero Casi ahorita, no sé si fui yo, pero creo que se cortó Alejandra. Lo que nos preocupaba era de si los indicadores de contenido de la figura del sexo opuesto al evaluado son aplicables a la persona. Lick, lo que pasa es que, según tenía entendido, la segunda figura que dibujaba, en este caso el hombre, es como ella percibe a su figura masculina o padre o lo que sea, pero que no era como se interpretaba a sí misma, sino que la primera figura, fuera hombre o mujer, era la que se interpretaba a sí misma y la segunda como al cercano. Así es. Entonces, no sabíamos muy bien si los indicadores que nos daba la segunda figura
también entraban como indicadores hacia la misma persona. No, los indicadores de la segunda persona, a ver, les respondo la pregunta con otra pregunta. Por ejemplo, Bender, la figura A, tiene el triángulo y un círculo. El triángulo representa, bueno, el rombo, perdón, no triángulo. El rombo representa. Al yo, ¿Y el círculo? al mundo o el Al mundo. ambiente. Exacto. En TAT tenemos un héroe y tenemos Contexto. un contexto, un ambiente, un mundo aparte. En test de colores igual tenemos la percepción del individuo acerca de sí mismo y acerca del mundo. Entonces, la pregunta es, si todos ellos tienen en común que hay un apartado para sí mismo y un apartado para el exterior. El dibujo entonces habla de la persona. Yo estaba pensando algo diferente a la compañera, porque estaba viendo que en el dibujo de FH hay algunos factores que, por ejemplo, como dibuje alguna parte del cuerpo, simbolice que la persona, en el caso de ser mujer, y no dibuje sus hombros, creo que son, o el tronco redondeado, entonces simbolizan caracteres masculinos que prevalezcan en la persona. Lo mismo con los hombros anchos. Y entonces yo asocié eso con el MMPI, la prueba esa que dice masculinidad, feminidad. No sé si ya estaré. Sí, la verdad es que, bueno, tal vez no asociarlo tanto con el MPI, porque acuérdense que masculinidad, feminidad apunta hacia roles de género más que hacia identificación sexual y ese tipo de cosas. Pero tiene una idea bastante clara en este sentido. Entonces, cuando nosotros hablemos y demos el reporte de nuestros resultados, siempre tocamos a nivel individual lo que es el evaluado como tal, sus características, rasgos personales, pero también, por ejemplo, en el área interpersonal, que es el yo asociado con el mundo externo, también vamos a tocar los puntos relacionados con el mundo. Entonces ahí entra en juego, por ejemplo, las interpretaciones psicodinámicas de Bender y el mundo afuera del individuo, entran en juego en el test de colores el mundo como lo percibe el individuo, en el TAT el ambiente como es hostil, le ayuda a crecer o no le ayuda. Entonces, es como que ustedes lo vieran en dos apartados, uno a nivel individual y otro a nivel fuera de todo, o sea, a un nivel externo, fuera de todo lo que es el individuo como tal. ¿Estamos? Porque ¿Estamos? ¿Dudas? Yo le tengo otra duda, Lick. Raquel. Ok, en el DFH, de nuevo, si la persona me hace la primera figura, es una mujer y a quien se lo estoy aplicando es una mujer. Cuando le hago las preguntas, me dice que es la prima y sigo avanzando y le pregunto, ¿le gustaría parecerse a ella? Y me dice que no, siempre se está evaluando a sí misma, ¿verdad? Siempre se está proyectando a sí misma, a pesar de que no acepte que le gustaría tener X características. Inclusive, si usted lo ve desde esa, bueno, todavía no he revisado muy individual cada uno de ustedes estas partes, pero si usted lo ve desde este apartado hay una identificación con el sexo en específico, pero no consigo mismo. ¿En qué sentido? Normalmente quien dibuja a usted es a sí mismo. Y no es un tema narcisista ni nada por el estilo, pero usted es la persona más importante en su vida. O por lo menos eso es lo que la teoría nos dice. Pero cuando ella se identifica bien con una persona externa a ella misma, hay una identificación con el sexo, pero no consigo misma. Incluso se demuestra a partir del rechazo que existe porque dice, ¿y se quiere parecer a ella? No. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Muchas gracias. Listo. Vamos a ver, toda esta parte la quiero, antes de que miremos la estructura del integrado, quiero que toquemos todo esto. ¿Dudas? Bueno, yo me he llegado a la etapa para terminar el casi correspondiente a
estoy muy segura de extraer las partes porque Fíjese te que, un poco más. Que lo escribas. fíjese que se escuchó súper cortado, realmente no se le Ale, entendió nada. pero va a apagar tu cámara como le Sí. sucede a Gaby, a ver si te funciona. Ok, ¿funciona así? Sí. Ok. Es que el internet lo tengo un poco por lado. Bueno, el punto aquí es de que a veces se me hace un poco difícil porque TAT da mucha información y la mayor parte de la información está redactada casi en prosa. Entonces se me hace un poco más complicado como extraer, ok, esto es una conducta o esto es una somatización o esto es una cuestión afectiva. Entonces sería más como de ver en las adecuaciones o las inferencias dinámicas para tomar eso o tendría que sí considerar todo el aspecto para ir tomando la... Pues la verdad es que no importa, Alejandra, porque tenemos la idea de que el cacique debe ser como lo más puntual posible, como amigable, introvertido, así, como una palabra. Pero si es un texto, o sea, tampoco va a escribir un párrafo para describir una característica, pero por lo menos puede ser una oración para describirla. Y eso está bien. Entonces no es necesario pensarlo en términos nada más de o es una palabra o no, o solo eso es, ¿no? No hay necesidad realmente de verlo desde esa perspectiva. ¿Estamos? ¿Litsi? Sí, buenos días. Lick, en mi caso, considero que, bueno, lo que puede observar es que, analizar, es que la persona dibujó un yo, la primera figura, un yo del pasado y un yo del presente. Y son diferentes. Porque había un cambio. Sí, bueno, ahorita me quedo en el aire yo porque no he visto los dibujos. Pero si se considera realmente desde esa óptica, también estaría bien. No hay ningún problema. ¿Estamos? Sí. Sí. Yo solo tengo una pregunta con una palabra, un indicador que me salía preocupación fantástica. ¿Preocupación qué, perdón? Preocupación fantástica. Ajá. Entonces yo lo busqué y me salía en pocas palabras que eran sueños diurnos. Entonces, eso, así lo puse, como sueños diurnos y no sé, está bueno. Acuérdense que cuando nosotros habíamos hablado, hace poco creo que habíamos hablado de ese tema de sueños diurnos, tiene que ver mucho con los procesos de fantasía. Sí, creo que ayer o anteayer lo tocamos, no recuerdo. Y hablamos acerca de eso, de los sueños diurnos, se refiere sobre todo a los procesos fantasiosos del individuo, inclusive utilizándose como algún mecanismo de defensa. ¿Estamos? ¿Dudas? Lick, las estructuras, no sé si ya lo preguntaron, las estructuras del yo, el super yo, el id, y lo que son los mecanismos de defensa, ¿dónde irían? Porque al menos yo estoy tratando de meter los del yo y todo eso, dependiendo de en qué contexto se vea. Pero los mecanismos de defensa, la verdad es que mejor hice un cuadro aparte donde decía, dependiendo de la lámina, cuál mecanismo es el que se utilizó. Acuérdense que los mecanismos de defensa son estrategias cognitivas. ¿Sí? Como sea. O sea, claro, obviamente los mecanismos de defensa tienen una repercusión a nivel conductual y a nivel afectivo, ¿sí? Incluso si nos extendemos, tiene también a nivel afectivo y a nivel interpersonal. Pero la génesis, o sea, de dónde inicia realmente es a nivel cognitivo y los patrones que tiene el individuo para poder empezar a funcionar. Claro, como le digo, tiene repercusiones. Por ejemplo, la negación, por ejemplo, que viene de índole cognitivo, puede tener una repercusión a nivel conductual en conductas infantilistas, por ejemplo. Entonces, pero su génesis como tal en los mecanismos de defensa es a nivel cognitivo. ¿Estamos?
¿Ok? ¿Todos claros? ¿Dudas? Porque yo creo que ahorita es un buen tiempo para que empecemos a ver la estructura del informe integrado. En la estructura del informe integrado, aquí es algo muy puntual, ¿sí? Yo les coloco algunos apartados. Aquí recuerden que ustedes deben de colocar los logos, el logo de la universidad, el logo de la escuela, ¿sí? Porque es a partir de esta institución. Y de ahí los datos generales, los datos más relevantes, ¿sí? Todo aquello en lo que ustedes se acordaban de el nombre del papá y el nombre de la mamá y ocupación del papá y no, sencillamente no. Entonces van datos generales, aquí los dejo abiertos como el nombre completo, la edad, lugar de nacimiento, perdón, quiero ver lugar y fecha de nacimiento, sexo, ocupación, escolaridad. Ya sé que todos son universitarios, sin embargo no está de más colocarlo ahí. Evaluador y las fechas de evaluación. Algo importante, si ustedes hicieron aplicaciones en más de un día, deben de colocarlo. Por ejemplo, fecha de evaluación y, por ejemplo, aquí coloca, qué sé yo, el 2 de diciembre del 2020 y evaluaron Macover, Bender y colores, ¿sí? Y de ahí, si tienen otra fecha, por ejemplo, pone el 03, el 12 del 2020, desde percepción temática, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces deben de colocarlo, en este caso, si hay más de algún momento. Incluso para cuando ustedes aplican, algunas pruebas y que hay ciertas diferencias, debemos de entenderlo porque eso también va a ir en conducta observada. ¿Sí? Porque puede ser que un día usted andaba de lo más lindo, así como en esa parte superior en la que ustedes andan, donde nada les puede hacer daño y nadie les puede sacar de donde están. Y al día siguiente tuvo un problema familiar y eso tuvo una repercusión en usted. Entonces, las fechas de evaluación son sumamente importantes y este tema de fecha de evaluación con conducta observada. Aquí ustedes ya, gracias a Dios, vienen con bastante experiencia en conducta observada, en informes, pero no está de más hacerles esta aclaratoria cuando desarrollamos un informe integrado. Por ejemplo, miren, yo no soy metido a rollo en el sentido de, yo sé que a ustedes les dijeron, joven, de tez rosada, ¿sí? De pelo colocho y rojo, etcétera, etcétera. La caracterización, si usted la quiere poner, póngala, pero yo en lo particular lo considero innecesario. Pero bueno, yo en lo particular lo que sí les pido que ustedes coloquen es la presentación personal del individuo. Eso sí es importantísimo. Por ejemplo, se miraba orientado en espacio y forma, se miraba, por ejemplo, que mantenía la atención durante la aplicación, se miraba que tenía algunas dificultades a nivel de lenguaje. Todos aquellos aspectos que nosotros vimos en el examen del estado mental son importantes hacer la declaratoria acá. ¿Sí? Eso es importante. Un punto es la presentación personal. Se lo voy a ir enumerando por acá. Ok, presentación personal. El segundo es la conducta, específicamente en la aplicación de la prueba. Como por ejemplo, se mostraba desesperado, se mostraba inatento, siguió instrucciones, no las siguió, estableció rapport fácilmente con el evaluador o no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ocurre muy frecuente de que de una aplicación a otra puede cambiar el individuo, de una prueba a otra. Y por ejemplo, en algunos se puede mostrar atento y en algunos otros no. También depende no solamente del factor tiempo, sino también del factor interés.
Algunos, estoy seguro de que la aplicación fue súper rápida, el test de colores, porque le llamó mucho la atención. Pero ya por la lámina 5, lámina 6 de TAT, ya estaba aburrido. ¿Sí? Entonces, debemos de hacer todo eso notorio. ¿Y qué pasa cuando hay inconsistencias? ¿A qué me refiero cuando hay inconsistencias? Aquí nosotros tenemos 4 pruebas. Eso quiere decir 4 estímulos distintos. Por ende, 4 conductas en general, ¿sí? Entonces, puede ser que en todas las aplicaciones el individuo haya sido atento, trabajador, siguió instrucciones, no se desvió del tema, se dedicó a trabajar lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Pero puede ser que en TAT, aburrido. En colores, súper atento. En vender le llamó la atención, pero rápidamente perdió el interés y ya las últimas 2 o 3 láminas ya las dibujó por salir del paso. Y en Macover, por ejemplo, mostró una negación a hacer los dibujos o una resistencia a realizar los dibujos. Hizo cuestionamientos, hizo preguntas. ¿Y cómo lo debo de hacer? ¿Y lo debo de hacer ancho? ¿Lo debo de hacer así, asá, grande? ¿En qué lado de la página lo debo de hacer? Todo eso debe de quedar claro acá. ¿Y qué pasa cuando hay inconsistencias? Nosotros vamos a elaborar, ¿sí?, un párrafo por prueba. ¿Ok? En el caso del dibujo de la figura humana, el individuo, el evaluado, se mostró atento, se mostró tranquilo, siguió las instrucciones, no le tomó mucho tiempo realizarlo y donde sí hubo algunas dificultades fue en el proceso del interrogatorio final. Se mostró un tanto resistente y respondía preguntas del evaluador con otras preguntas, por ejemplo. Por otra parte, en el test de colores se mostró sumamente abierto, comentó inclusive que fue la actividad que más le gustó, etcétera, etcétera, y le tomó muy poco tiempo realizar la actividad. ¿Me entienden? ¿Se entiende esta estructura? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok. En el motivo de consulta, aquí yo les quiero hacer una aclaratoria. Yo les decía a los muchachos en las mediciones, siempre existen 2 motivos de consulta. Uno manifiesto y uno latente. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea o alguien no, o mejor dicho, alguien no entiende a qué nos referimos con cada uno de estos motivos de consulta? Háblanlo. Abran el micrófono sin dudas. Si tienen dudas. ¿Nadie? Ok. Entonces, en el caso del manifiesto estamos hablando de lo que es expreso, ¿no? De lo que es expresado. Que esto es por fines académicos. Pero ustedes en el proceso de evaluación se van dando cuenta de que existen otras preocupaciones. En el mismo proceso de entrevista, por ejemplo, pudieron haber notado algo. Estoy seguro que les llamó la atención o que el individuo ha sentido de que es algo que debe de ponerle su foco atencional para poder cambiar. Entonces, el latente, incluso en algunos casos, puede ir modificándose. ¿A qué me refiero con ir modificándose? Les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan. En el caso del motivo de consulta de una paciente, llegó por el motivo manifiesto de que yo evaluara a su hijo para ayudarle porque ha estado presentando dificultades en su rendimiento escolar. Pero en la medida que yo voy haciendo la evaluación, realmente me voy dando cuenta que su motivo de consulta era encontrar un profesional de la salud mental que le ayudara, uno,
a quitarse el peso de encima de la carga de él porque estaba teniendo algunas dificultades de aprendizaje, pero no porque el niño no tenía las capacidades, sino porque la mamá no lo mandó a la mitad de un año escolar y lo sacaba en medio de un año y el niño tenía 11 años y apenas sabía escribir. Entonces también buscar como escudarse detrás de esta situación para encontrar un culpable y un chivo expiatorio que no fuera ella, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces latentes son motivos también que no quisiera decir que están ocultos, pero en la mayoría de los casos tienden a ser desconocidos por el mismo evaluado o al menos no concientizados. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Estamos? Ya no sé si preguntarle, ¿se entiende? No, sí, Igual, sí. ¿no? Igual no me responde. Estamos concentrados, Lick. Estamos concentrados escuchando. Ok. Bueno, las pruebas aplicadas, ustedes ya tienen los nombres completos de cada una de las pruebas. Ya abordamos el tema de conducta observada, ya abordamos el tema de anamnesis. Y ahora vamos al tema de interpretación de resultados. En este caso, yo en particular les puse este primer punto, pero nosotros lastimosamente no nos dio tiempo de aplicar una prueba de capacidad intelectual. ¿Sí? No nos dio oportunidad realmente. Si ustedes tuvieran, no sé si todos ya pasaron por medición 3. ¿Alguien no ha pasado por medición 3? ¿No? Bueno, yo la estoy llevando, Lick. Gabriela que la está llevando. ¿Y ustedes hicieron autoaplicación de Raven, Gabriela? Sí, ya. Ok. ¿Y todos tienen autoaplicación? Les quiero hacer esta pregunta. ¿Todos tienen autoaplicación? Mejor dicho, ¿quién no tiene autoaplicación de Raven? ¿Todos? Perfecto. Yo no la tengo. Ok, Mildred, Eda. Yo no tengo. Alejandra no tiene, Eric. ¿Quién más? 4. ¿Y los demás? ¿Alguna prueba de inteligencia? Yo sí la tengo, Lick. Ok. Bueno, entonces ya es un número considerable. Entonces, me hubiera gustado que hubieran integrado el tema intelectual, pero no pudimos verlo. ¿Sí? Aquí les pongo algunos ejemplos de las pruebas que se deben de integrar por acá. WISE 4, que es la clásica. Pero también pueden integrar Raven, pueden integrar... Acuérdense que DFH, en algunos casos y ciertas versiones, no siempre, pero por ejemplo, se puede realizar un análisis de ítems esperados versus ítems excepcionales. No siempre se puede realizar, depende de la edad. En el caso de Macover no se puede realizar. Y en el caso de Bender también se puede desarrollar un procedimiento para obtener un CI. Les soy bien sincero, se los coloco yo como una opción, pero yo en lo particular no lo tomo muy en cuenta, porque no son pruebas de capacidad intelectual como tal. O sea, miden más emocionalidad y posteriormente les queda como un remanente ahí que puede sacar información, pero no es específicamente de área intelectual. Entonces, yo se los hago saber que se puede utilizar, que hay procedimientos, pero en lo personal no los utilizo. Entonces, ¿qué si vamos a tocar nosotros acá? Vamos a tocar un área perceptivo-motor, que estos son los resultados de Bender. Y si hubiéramos aplicado la WISE 4, en el caso de adultos, hubiéramos obtenido información, por ejemplo, del índice de razonamiento perceptual, del índice de velocidad de procesamiento, principalmente. Aquí que vamos a tocar la parte maduracional. Si ustedes recuerdan, en el protocolo de LAX, había un estimado en el cual el individuo no podía superar los 5 errores presentes en todo el proceso de evaluación. Si lo superaba, quería decir de que entonces iban a haber algunas dificultades a nivel maduracional. ¿En qué sentido? ¿Sí? Maduracional entendido bajo la idea de que son habilidades y destrezas desarrolladas como la percepción motriz, como las habilidades de reproducción de dibujos, entre otras cosas.
Entonces, si se pasa de ahí, ustedes que ya pasaron por medición 2, ya saben el procedimiento que se debe realizar para la redacción de ese apartado. ¿Sí? Aquí no vamos a comparar edades. Esa es la diferencia que tenemos. Aquí no tenemos, a diferencia de medición 2, en el que usted venía y comparaba la edad maduracional con la edad cronológica y decía que estaba a tanto tiempo atrás, adelante o en promedio. Aquí lo único que vamos a hablar es que si las habilidades perceptuales y motrices están desarrolladas apropiadamente. Muy sencillo. ¿Estamos? ¿Ok? Y el tercer punto, que es como el área más grande, deben de hablar de las pruebas de personalidad. Sí, aquí, algo importante. Este es el orden sugerido que yo les doy. Empezamos con Macover, seguimos con Bender, colores y cerramos con TAT. ¿Sí? Aquí algo importante. Se los pongo el ejemplo aquí. ¿Ok? Análisis de resultado, punto C, área de personalidad. No es necesario que se coloque como un título. Dibujo de la figura humana. Macover. Y luego empieza la redacción acá. No. Usted puede hacerlo como en prosa. ¿Sí? Por ejemplo, los resultados del dibujo de la figura humana, John Macover, sugieren que... y empieza la redacción. Utilizo otro conector. Por otra parte, en el test de Bender, bueno, test gestáltico, y todo el apellido, ¿verdad? Test gestáltico, visomotor de Bender, plantea que, ¿sí? Adicionalmente, el test de colores expone que el evaluado, finalmente, en el test de apercepción temática, es notorio los rasgos, ¿Vamos? Entonces, no es necesario que ustedes lo coloquen como título. Yo se los coloco aquí como un título, pero no es para que ustedes lo coloquen como un título, sino para que sepan qué puntos se deben de tocar. ¿Estamos? Y aquí, ¿qué vamos a tocar? Que vamos a tocar lo que hablamos ahorita, a nivel individual y a nivel externo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos? Me quiero ir a dormir, les soy sincero. Licenciado, Claudia ¿puede fue mi hacerme rey. un favor? ¿Sí? Trate de ser un poquito más descriptivo cuando dice aquí, esto. Perdón. Aquí en este apartado de análisis de resultados del área de personalidad, ¿se ubica? Ajá. ¿Ya se ve mejor ahí también para usted? Voy a hacer un poquito más grande. ¿Ahí está mejor? Sí, aquí estoy con la lupa tratando de... Perfecto. Ujú. Entonces, Sí, en pero este... cuando diga aquí, por favor, refiera que no puedo ir tan rápido como usted va pasando la diapo. O Perfecto. escribiendo. Ok, disculpe que no recordé esa parte. Ok, entonces, a percepción. Entonces, en este apartado de área de personalidad, ¿sí? En el análisis de resultados, vamos a hacer una descripción a nivel individual y a nivel externo. Externo me refiero a todo lo involucrado, mejor dicho, a todo lo no involucrado específicamente o directamente con el individuo. Aquí tocamos puntos como, a nivel externo tocamos puntos como familia, como relaciones interpersonales, relaciones amorosas, trabajo, aspiraciones, su conexión con el mundo, su propia visión del mundo, entre otras cosas. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Ok? Y finalmente,
Eso es la exposición prueba por prueba. Para eso vamos a necesitar nuestro cacique. Vamos. Entonces, para eso ocupamos el cacique prueba por prueba. Recuerden, este es un recordatorio que les pongo en este apartado. Todas las áreas deben de ser integradas con la entrevista clínica. Todas, absolutamente todas. ¿Sí? ¿En qué sentido? De que, como les decía, ¿vamos a descartar o vamos a corroborar? ¿Ok? Y finalmente, recordando que el enfoque es de persona. ¿Sí? El enfoque es un enfoque específico, individual. ¿Ok? Y finalmente, llegamos entonces al siguiente apartado de diagnóstico. ¿Qué vamos a utilizar acá en el diagnóstico? El cacique general. ¿Ok? ¿Por qué vamos a utilizar el cacique general? Porque aquí es donde vamos a hacer un resumen de todos los resultados de las pruebas. Aquí no es necesario que, perdón, Claudia, aquí en el diagnóstico no es necesario que ustedes hagan la misma descripción que ya hicimos en los análisis de resultados, porque ya está expuesto allá. Aquí lo que tenemos es una impresión diagnóstica. No sé si ustedes, hay un montón de personas que se complican aquí porque hay algunos profesores que dicen conclusión diagnóstica, conclusión psicodiagnóstica, impresión psicodiagnóstica. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, aquí sí son dos puntos importantes que son diferentes. La impresión diagnóstica es un punto muy aparte y el diagnóstico formal también es muy aparte. Ya vamos a ver ambas partes. La impresión diagnóstica es, entonces, un resumen, o sea, que nosotros lo vamos a obtener de ese cacique general. Es un resumen de los datos más relevantes de todas las pruebas. ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta acá? Y también entra en juego su ojo clínico y la contrastación que nosotros hacemos con la entrevista. ¿Sí? ¿Estamos? Los miro como preocupados, pero ahí vamos. ¿Ok? ¿Y qué tenemos en el diagnóstico formal? Aquí sí ya tenemos criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos. Sintomatología. Y demás. Pero les pongo acá. Importante. Si aplica. ¿Sí? No, yo no le estoy mandando a que diagnostique a su evaluado solo porque sí. Porque yo creo que tiene depresión, o porque yo creo que tiene esto, o porque yo creo que tiene aquello. Porque no es la idea. La idea es que ustedes entiendan y puedan realizar una forma de contrastar los criterios diagnósticos con lo que ya es presentado por el evaluado. De nuevo, solamente si aplica. ¿Estamos? Estamos. Voy a dejar de compartir para verlos. ¿Sí? Ok. Y finalmente, el pronóstico. ¿Todos saben cómo hacer un pronóstico? ¿Ya lo han tocado en las mediciones? ¿O no? Miren. Aquí hay ciertas líneas que seguir. ¿Sí? Que son, yo en lo particular les planteo 3 posibles respuestas. Ok. Cuando usted ve un individuo ausente de sintomatología, ausente de dificultades, que su vida es una tranquilidad, que no muestra dificultades, que tiene buenas habilidades, buenas capacidades, nosotros podemos decir que su pronóstico es favorable, ¿sí? Que tiene una red social de buenos contactos que le protegen, que su familia está involucrada en el propio desarrollo de él o ella,
que todo, todo va como en color de rosa, por así decirlo. Pero que conste, usted no solamente coloca pronóstico favorable y ahí se muere. No, ¿verdad? Usted dice todo lo que yo le acabo de explicar, ¿verdad? Pronóstico favorable. Debido a que Orlando, ¿verdad? Es un profesor bien relajado, no se estresa, no tiene preocupaciones, lo que le llega es andar caminando con sus perros, bla, 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 bla. ¿Estamos? ¿Qué pasa en el segundo punto? Favorable siguiendo recomendaciones. Imagínese que su paciente o su evaluado sí tiene dificultades, ¿sí? Sí presenta dificultades, pero también presenta fortalezas que le van a ayudar a mejorar si se aplica y si sigue las recomendaciones. En el caso que yo les comenté del niño que estaba teniendo muchas dificultades a nivel escolar y que querían un diagnóstico de trastorno de aprendizaje aplicado a la lectura y escritura, en el caso de él no estaba bien, ¿sí? Estaba muy por detrás de sus habilidades. Pero en sus resultados de capacidad intelectual, de sus habilidades a nivel perceptomotoras estaban bien. Donde él estaba fallando era en la parte específicamente académica. Entonces, dentro de las recomendaciones, yo le puse a la madre de que tenía que contratar una tutora para poder nivelarlo. ¿Sí? Y entonces, si esta madre sigue la recomendación de colocarle una tutora, el pronóstico va a mejorar. Y es posible que de aquí a un proceso de reevaluación haya mejorado sus habilidades. ¿Estamos? Entonces, ese es un pronóstico favorable siguiendo recomendaciones. ¿Y cuál es el último? ¿Y por qué yo no les pongo desfavorable? Porque si usted le pone desfavorable, créame que esa persona no va a volver a creer nunca más en un psicólogo. Entonces, se pone reservado cuando usted percibe que las dificultades por las cuales llega la persona están excediendo sus propios recursos. Y además, no cuenta con ese espacio como el que acabamos de exponerles, no cuenta con ese espacio para la mejora. Por ejemplo, un individuo que está teniendo bastantes dificultades en su relación de pareja. Y en la relación de pareja se demuestra, ¿verdad?, que ha sido un proceso bastante complejo para ambos involucrados y a partir de ello ha llegado a la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial. Entonces llega a la evaluación y usted se da cuenta de que la persona ya, el motivo de consulta ya le ha superado sus capacidades. Y adicionalmente, sus propias habilidades no cuenta con un repertorio de habilidades que le ayuden a superar esa situación. O sea, ahí es donde se coloca ese pronóstico como reservado. Pero se explica también. Porque hay algo importante que me pasó los primeros años en las clases de medición, que me decían pronóstico favorable. ¿Pero favorable por qué? ¿Qué le dice a usted que es favorable? ¿Qué le dice a usted que es reservado? ¿Estamos? Aquí no hay ningún material que ustedes puedan, bueno, o sea, sí hay mucha lectura, pero yo no les voy a facilitar, algún material de referencia, porque quiero que ustedes mismos entiendan el por qué se llega a ese pronóstico, por qué se llega a esa conclusión. ¿Estamos? ¿Dudas? Y en el caso de las recomendaciones, pues, en algunos casos puede ser que ustedes recomienden un proceso psicoterapéutico. En algunos casos, que la persona haya mostrado dificultades en vender, la mejora de habilidades motrices. ¿Sí? O, por ejemplo, qué sé yo, se demuestra de que tiene muchos problemas para controlar la ira. Bueno, entonces vamos a seguir un programa de manejo de ira, por ejemplo. Qué sé yo, dependiendo de los resultados que ustedes obtengan. ¿Estamos? Y finalmente los anexos.
perdón, los anexos, yo ya tengo esta primera parte, que son los protocolos y las pruebas. Lo que restaría que ustedes anexen en su informe son los 5 caciques. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? Ok. Licenciado, Ok. Claudia. ahí en los anexos, usted ya tiene lo que nosotros hemos subido, pero si en caso mío personal, yo, Tortuguita, que no he terminado todavía el TAT, y ya pasó el tiempo que usted nos había asignado, ahí en anexos podría incluirlo si lo terminó. No es si lo termina. ¿Cuándo lo termine? Sí, sí, a eso me refiero, que si lo termino, puedo tener esa oportunidad de aprovechar ahí para incluirlo, pues. Sí, porque me no esté dijo, bueno, completo. en el caso suyo en particular, por el grado de dificultad que representa, hablé con el ingeniero Bárcenas el martes en la tarde, me reuní con él y hablamos Ajá. acerca de eso y él me pidió también un tiempo adicional porque no había finalizado esa actividad, pero no puede pasar ya de este fin de semana. Yo le Ya, expresé eso eso a no me lo él, hizo saber. sí, yo le Aquel expresé no eso a me él dijo. y él me dijo que estaba bien. Porque en el caso suyo es un proceso, obviamente, como es audio, entonces tiene que pasarse a una forma de redacción en letra. Pero yo ya le comenté eso y coméntele eso a usted nuevamente. Vamos. Ya. Sí, porque me dijo que faltaban unas grabaciones y a mí me extrañó eso. Ahí sí le mentiría y ahí usted tiene que ponerse de acuerdo con él. ¿Vamos? Vale. Ok. Sí, vamos a revisar. A ver, pregunta sí. ¿Cuándo es la entrega? Tenemos que el primer borrador se entrega el 4 de diciembre. ¿Cuándo es 4 de diciembre? Mañana. Mañana. ¿Ustedes tienen chance de entregarlo para mañana? No. 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 Entonces, yo quiero que duerman, que descansen. Tampoco que se duerman en los olivos, ¿verdad? Y toda la cosa, pero quiero que trabajen. Por suerte, todavía tenemos un colchoncito ahí, un colchoncito de la próxima semana, porque con esto ya hemos finalizado toda la teoría. ¿Sí? Es más, el taller que teníamos planificado para el día de mañana lo hemos ido abordando paso a paso, como los vi el lunes, los vi ayer, los estoy viendo hoy y ya con esto hemos finalizado el tema teórico. Entonces mañana, en lugar de ser taller para ver el informe integrado, que será lo que vamos a ver mañana, ese espacio se lo voy a dar para dudas y consultas. ¿Ok? Pero no les mentiría si les digo que les puedo dar las 2 horas. El enlace ustedes ya lo tienen, entonces iniciaríamos siempre a las 10, pero más o menos entre 10 y 10:30. Entonces, si se van a conectar, si tienen dudas, es de 10 a 10:30. ¿Ok? Y el borrador lo vamos a correr 2 días enteros. O sea, lo vamos a mover hasta el 6 de diciembre, a medianoche. 6 de diciembre, domingo. ¿Por qué les digo que tiene que ser 6 de diciembre? Porque recuerden que a ustedes les hace falta la coevaluación. Entonces, después tiene que agarrar el informe de su compañero y después tiene que entregarme esa coevaluación. El día lunes, cuando ya salgan del integrado, y si ustedes están de acuerdo, nos vemos a las 10, igual de 10 a 10:30 para explicarles cómo hacer la coevaluación. Y más o menos ustedes, esto se correría para el miércoles 9 de diciembre. Que conste, la entrega del informe final, esa sí queda siempre para el 12. 12 es próximo sábado, de este sábado al siguiente. Entonces tendrían jueves, viernes y sábado para entregar las correcciones hechas a su borrador. ¿Ok? Y finalmente nos quedaría entregar
por último, la coevaluación final, que siempre se entregaría el 14 de diciembre. ¿Por qué doy fechas más pegadas entre el informe final y el borrador? Porque ya está mucho más avanzado el proceso del informe. ¿Estamos? Por eso es menos tiempo para trabajar. Y lo que nos queda nada más es el examen práctico que está para el viernes 11. Aquí yo no estoy amarrado con esta fecha. Ustedes realmente podemos negociar. Lo que pasa es que este examen práctico tiene que ser realizado en un día que ustedes no tengan clases. Puede ser viernes, sábado o incluso domingo, porque sí le va a tomar entre 2 a 3 horas. ¿Qué va a venir en ese examen? No va a venir informe. Agradezcan. No va a venir informe. Pero sí va a venir. No, mentira. Pero sí se le va a entregar a usted un protocolo de cada una de ellas. ¿Sí? En el caso de TAT, no se le va a entregar el protocolo, las historias, sino que lo que se le va a entregar va a ser la plantilla de las 20, páginas estas, ya el resumido, el héroe, historia y todo eso, para que ustedes saquen conclusiones a partir de ahí. ¿Estamos? Se le va a dar igual el de Bender, el de TAT, colores y Macover. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Ok. Entonces, en este momento yo les voy a pasar esta estructura de informe integrado y se la voy a subir en este momento al campus. Lee, ¿será que puede poner nuevamente el programa del cambio de fechas? Sí. Para tomar captura, por favor. Sí. Ahí estamos, ¿verdad? Esta fecha es la única que todavía queda como en el aire, ¿verdad? Porque puede ser viernes, sábado o domingo. Está como viernes 11 que es la fecha más próxima. ¿Ok? Pero esta se la voy a enviar ahorita de una vez también. Ok, se lo voy a enviar aquí, se lo voy a enviar al correo ahorita. Gracias. A la orden. A ver, aquí les coloco los acuerdos más la estructura del informe integrado. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Estamos bien? ¿Estamos? ¿Todos claros? Clic, yo solo quiero hacer como una consulta. Si el lunes podríamos reunirnos a las 10:30. ¿A las 10:30? Sí. Si los demás están de acuerdo, la verdad que el lunes es para explicarles la coevaluación. La coevaluación es bastante simple, bastante sencilla. Para que ustedes puedan trabajar en eso. ¿Ok? Le voy a hacer una pregunta seria, porque estoy terminando de pensar en algo. Ustedes, a ver, con el corazón, con la mano en el corazón, ¿se consideran capaces de terminar el informe para el domingo? No. No. Es que estaba pensando de que les podría dar hasta el lunes. Lunes a medianoche. El lunes colocamos la coevaluación, siempre nos reuniríamos el lunes para trabajar eso y el lunes entregarían hasta la noche. ¿Ok? Entonces, siempre nos reunimos el lunes para explicar la coevaluación, pero no les puedo dar hasta medianoche el informe. Les puedo dar hasta las 9 de la noche para que ese día ya me los entreguen todos, los descargo y se los envío a cada quien.
Entonces no les doy 24 horas más, pero les doy 21. ¿Estamos? Ok. Entonces, si no hay más dudas, ni consultas, ni preguntas, ni plegarias, ni maldiciones, ni demás, nos vemos mañana para consultas. Lick, yo Gabriel. quisiera, es que yo quería ya saliendo de la grabación de clase, porque es un punto que tocó durante la clase, pero yo no lo dice, no sé si lo entendí bien. Usted dice que todas las pruebas, el sujeto se manifiesta en dos partes. Una, el yo, y otro, el ambiente. Pero el ambiente es como el sujeto lo está interpretando o entendiendo, ¿verdad? No es, como usted dice, algo que nosotros vamos a suponer, sino como tenemos que entender que él lo entiende, algo así. Miren, no sé los demás compañeros, pero creo que no llegamos al mismo punto al final de la pregunta. ¿Cuál es la ¿No? pregunta? Es que lo que le estoy diciendo es que no sé si entendí bien eso, de que las pruebas, cuando tenemos que llenar CACIC, tenemos que entender que no estamos viendo al sujeto y al ambiente que afecta al sujeto, sino como el sujeto interpreta el ambiente. Exacto. Sí, y eso usted lo va a colocar a nivel interpersonal también. Acuérdese que ese apartado en específico del CACIC, el elemento interpersonal, es cómo el individuo interactúa con su medio. ¿Estamos? ¿Estamos? Claudia Emilet. En ningún momento podemos deducir cómo el medio interactúe con él y el efecto. Tiene que ser él con el medio. Y así entender. Sí, No sé si estaríamos percibiendo bien todo. es que usted acuérdese de que según la teoría de Adler, por ejemplo, que habla acerca de la interacción recíproca, el individuo tiene un efecto en el ambiente y el ambiente en el individuo. Entonces es como el cuento del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero? Vamos. Ya. Okay. Ok. Es que cuando no me sé un segundo nombre les pongo María. Ok, no es que me mandaron un mensaje. Vamos a avanzar entonces en estos apartados. Recuerden que el viernes nos vemos a las 10 a 10 y media. Porque realmente, si les soy bien sincero, estoy bien apretado también con medición 2 y medición 3. Entonces, no podríamos hacer esa parte y por eso mejor decidí dosificar en esta semana la tarea y por eso lo estoy despachando una hora también, más temprano. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana, mismo enlace que ya tienen, media hora, 10:30. ¿Ok? Licenciado, el CACIC puesto en pruebas proyectivas, bueno, ya fuera de clase, ¿cómo afecta la parte, como le digo, de la... es que no sé armarle en mi cabeza en el sentido de que nosotros usábamos puntuaciones naturales, puntuaciones totales, y en el caso del MMPI usábamos el factor R. Pero entonces, ¿cómo llenar esas opciones de números con las proyectivas? No se llena. Es que no se llenan. No, Es porque que usted yo llevé esta en clase ninguna, pero es que usted en ninguna prueba proyectiva va a obtener puntuaciones ni T, ni escalares, ni brutas, solo en Bender. Pero en Bender tiene su apartado a nivel maduracional en este informe y en el protocolo del AX. Entonces no hay un espacio. Pero en el caso del TAT, las Tampoco. láminas tienen su número también. Ah, eso sí, pero ese es el nombre de la lámina, no un puntaje. ¿Se entiende? Y en el caso del test de colores, la combinación de colores son números también.
Sí, pero hablamos ya, o sea, el número no sirve nada más para la codificación para nosotros, pero lo que tenemos es combinaciones de colores. No tenemos 1, 2, sino que tenemos amarillo y rojo. ¿Me entienden? Sí. Esas formas de combinarlas, esas combinaciones, no son puntajes tampoco, sino que son como títulos o Le cambiaríamos nombres. el título al número. Exactamente. Entonces, en lugar de hablar de morado, habla de 5. En lugar de hablar de café, habla de 7. ¿Entiende? Pero se pondrían, es que la verdad yo Es que se creo que tienen que onda poner los nombres ahí. No ¿cómo se si? coloca. O sea, cuando usted habla de las elecciones en el test de colores, habla de los colores, no de los números. Sí. Los números nosotros los obtenemos, pero porque es una plantilla de Excel y es una elección que el individuo toma. Pero al final de lo que hablamos Entonces es del en color. proyectivas no hay números. En proyectivas no hay números. No. ¿Estamos? Ya. Ay, sí. ¿Listo? Bueno, pórtense bien, chavos y chavas. Nos vemos mañana. Buen día, Eli. Gracias. Nos vemos. Gracias.